Bienvenido a Conociendo el Verdadero Evangelio. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Sean bienvenidos una vez más a su programa Conociendo el Verdadero Evangelio. Amén. Después de un tiempo de vacaciones, estamos de regreso, gracias al Señor, con un tema muy interesante. Amén. Dejarás a padre y madre. Sí. Gloria al Señor, amados hermanos, ¿cómo se sienten? Bueno, estamos bien por la misericordia del Señor, como usted menciona, luego de unas vacaciones a través de la Semana Santa y hemos comido y disfrutado. Creo que Amén. es un grato placer con la misericordia de Dios. Con Amén, dulce. amén, amén. Estamos bien, dale gracias a Dios porque mientras estamos vivos hay esperanza todavía. Amén. Amén, amén. Sí, Así que vamos a leer la palabra del Señor para entrar en materia en Amén. esta preciosa hora. Acompáñenme en el libro de Génesis, en el capítulo 2, Amén. el versículo 24. Y Amén. dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Amén. Amén. Gloria a Dios. Oremos, amados hermanos. Padre de gloria, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te damos gracias. Gracias por esta hora, Dios mío. Mire este tema, Dios de gloria, que es de suma importancia, Dios amado. Dejarás a padre y madre. Padre, que sea usted bendiciendo a la audiencia con el conocimiento de tu verdad y que ellos puedan entender, Dios mío, la responsabilidad, Dios mío, que pesa sobre cada hombre y mujer que decide formar un hogar. Padre, te lo pido en el nombre glorioso de tu Santo Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, gloria al Señor. Amén. Dejarás a padre y madre. Un tema muy importante, amados hermanos, porque vemos Amén. hoy en día como hay personas que ya han formado un hogar, Amén. pero lastimosamente no están manejándose conforme a los estatutos del Señor. Amén, amén. Entonces, así. tenemos una primera pregunta para entrar en ambiente con ese público que dice así: ¿qué significa realmente dejar a padre y madre según lo que dice la Biblia, amados hermanos? Poderosa Amén. pregunta. Esa es una buena pregunta. Usted sabe que cuando la Biblia nos manda a nosotros que deje padre y madre, ya es cuando uno ya se va a casar con alguien. Amén, así es. Y que la pareja de ambos lados quieren lo que es privacidad. Amén. La pareja quiere, por ejemplo, la mujer quiere ella hacerle la cena a su marido. Amén. Hacerle la cena. O el hombre cuando llega. Eso tiene muchas implicaciones, mi hermano. Claro, entonces la Biblia nos dice a nosotros dejar a padre y madre. Eso no significa que tenemos que abandonar a los padres o Amén, despreciarlos, así es. o despreciarlos, sino que ya uno como ya uno ya forma una familia, ya uno tiene que ser como el jefe de esa familia, Amén, así es. ser como el protector de esa familia, que la mujer se sienta libre de hacer lo que quiere en su casa para que se pueda llevar la fiesta en paz. Amén. Amén, Y usted, sea mi así. hermano Nata, ¿qué nos puede decir según la palabra del Señor con respecto a estas personas que deciden ya formar su propia familia? Bueno, a lo de la palabra estamos viendo aquí con esas declaraciones que tú estás leyendo, el establecimiento del matrimonio que Dios le dio al hombre de cómo deben de hacerse las cosas a la hora de escoger. Pues Amén. en este caso el hombre unirse. Y Amén. el creyente, primeramente a quien le va dirigido esto, es considerar de que cuando usted se vaya a casar, uno de los principios principales son, usted tiene que poner todo en su lugar, usted tiene que hacerse responsable de un lugar. Vea, Amén. si nos damos cuenta cuando en el Génesis Dios, antes de crear, porque esto es algo característico del mismo Dios, de crear el hombre, él primero hace un lugar acondicionado, hace un mundo. Y dentro de ese mundo escoge un jardín, que todos conocemos como el jardín del Edén. Eso es lo que el Señor le está mandando al hombre en el momento de tú escoger tu pareja. Claro. De que tú tienes que tener un lugar, un hábitat donde sea todo en beneficio y con todos los recursos para tú poder llegar a esa mujer. Donde se puedan desarrollar ¿Entiendes? ambos. Y estamos hablando de que el hermano mencionaba algo, esto es un tema más de jerarquía, porque ya cuando ya tú sales del hogar de tu padre, ya tú vas a formar uno. Amén. Y allí van a manifestarse leyes nuevas, leyes diferentes.
porque ya otra clase de personas que tú vas a conocer. Claro, ahí ¿Entiendes? cada uno de ellos va a establecer normas. ¿Me entiendes? Y a mí me encanta eso de que el mismo Dios que dio el mismo ejemplo. ¿Entiendes? Amén. Eso tiene varias implicaciones. Una de ellos de que tú vas a tener dependencia absoluta ya, como hombre. Amén. Ya tú no vas a estar arraigado a los principios. Va a tener ¿Me responsabilidades. entiendes? Responsabilidad de la otra. Amén. Es una unión que va a llegar que tiene que ver con una conexión exclusiva que tú no la vas a tener ni con tu padre ni con un amigo. Amén, así ¿Entiendes? es. Va a tener un lugar ya, como tú dices, que eso es así, donde tú vas a controlar Claro que sí. prácticamente, donde la mujer no va a tener que darle cuenta a su madre, sino que ya ella va a estar formando su hogar Claro. con su Amén. esposo y el uno y el otro van a ser responsables de todo lo que ocurra en ese hogar. Amén. Yo creo que gran parte de a veces de muchos conflictos que hay en hogares es porque no consideran esto y hay muchos matrimonios también cristianos que hoy no lo estamos viendo. Hay una sociedad que tú ves que está estructurada, mayormente el hombre. El hombre conoció a una persona, también en el ámbito de los no creyentes. Conoce a una persona, una mujer en este caso fuera y lo que quiere llevársela a la casa de los papás. De los Eso padres. trae muchas consecuencias. Y allí así se es. dan ciertos conflictos con la suegra, Sí. ¿me entiendes? Claro, porque que la No suegra duran, es- ¿no? Porque la- tienen muchos Claro, problemas. la suegra es la dueña de la casa y Claro que sí, porque Cualquier es cosita que tú algo que de la ponga jerarquía, ahí. hermano. Entonces entra el conflicto entre jerarquía. Claro que sí. Porque la De familia establecer nueva que se leyes, forma quiere establecer, leyes, pero ya la que está ahí también quiere establecer. ¿me entiendes? Entonces vienen esos conflictos y esos problemas. O una entre está la sometida a la otra, o una va a tener que salir de ahí. pareja. Amén, así es. como manda la Biblia. Y la Amén. Biblia, para evitar esos conflictos, está poniendo esto en orden. Sí. Pero Hay miren, momentos de uno escoger. Amén. Hay gran parte de que... ¿Usted no ha escuchado la frase que dice que un matrimonio es de dos, no de tres? Lo dice porque sabe que están en Eso, casa de la suegra. Claro. Y cuando pero allí hay un problema, la suegra va a defender a Amén. su hijo. el Sí. mismo verso está diciendo que se unirán los dos y Sí. serán una sola carne. O sea, que van a formar un hogar. Amén. Eso es O así. sea, sí. Ahora que hay un solo pensamiento ya entre Amén. ellos. Tú tocabas un punto muy importante, hermano Antonio, que es acerca de que hay parejas que cuando se unen en matrimonio se desentienden de sus padres. Eso está bien profundo eso. Entonces ahí vemos una problemática seria. Claro. Entonces vamos a conectarnos con la segunda pregunta, que es también muy importante y va a ayudar a esa audiencia que está ahí a cómo manejarse una vez que se case. Amén. Así Ajá, que le sí. invito a que se suscriba si no se ha suscrito y que comparta esta transmisión para que otros sean bendecidos. Amén. Y dice la palabra de Dios así con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el balance entre honrar a los padres y formar un nuevo hogar? Esa es otra buena pregunta. ¿Sabe que cuando ya uno se casa, mira, lo dice el balance, tiene que haber un balance entre la esposa o la familia que tiene y su padre? Amén. Tiene que saber que cuando salió de su casa, si es que salió, no estamos hablando, tiene que saber que tiene unos padres allá que dejó allá, que quizás ya no trabajan, quizás hay muchos que están enfermos, entonces tiene que haber un balance entre la pareja y los padres, no puede irse ni por uno ni por el otro, sino llevar ese balance ahí, que si van a tomar una decisión los dos, que ellos la tomen juntas y que los padres que ellos tienen, tal como la mujer o el marido, tienen que saber que tienen que ayudarlo, porque hay muchos que lo abandonan, no le dan nada, lo dejan allá como, lo dejan a que el vecino le dé su comida, como pasa mucho, pero no están viendo que los padres se esforzaron para darle ese tamaño, para darle, para darle donde ellos están, los padres hasta se olvidaron de ellos. Entonces, ¿qué tiene que hacer ahí? Bueno, visite a su padre, lleve una comprita a su padre, haga un balance entre su casa y su padre para que le vaya ahí bien. De hecho, Jesús reprende a los fariseos y les reclama que ellos se enfocaron, entre comillas, supuestamente, en el ministerio y se olvidaron de su padre. Ya tú ves ahí. Entonces, hermano Natanael, ¿qué Claro. usted nos puede decir acerca de este balance? Porque esto se está dando en muchas familias que se formaron nuevas, se olvidaron de sus padres. No, en mucha cultura hoy en día yo podría mencionar, Amén. porque hay diferentes países que tú lo ves que ellos lo envían a un asilo y se desatienden
Hay otros que cumplen totalmente, porque esas son Claro. las leyes que exigen en esos países. Qué Eso triste. es así. Pero a la luz de la palabra, siempre el hijo va a tener la responsabilidad de honrar a su padre. Y una forma de cómo honrarlo es tratando de mantener todo esto, lo que el hermano Antonio mencionaba, es que va a haber un balance, pero ¿de qué manera? Quizá, un ejemplo, vamos a hablar con el tiempo para hablar un poquito más del tema. Hay hijos que no pueden ver a su padre por los días de trabajo. Pero entonces diseña un mecanismo donde tú tengas ese tiempo que vaya a estar incluso hasta con los nietos y vaya y visítalo. Claro. ¿Entiendes? Yo creo que todo tiene que ver más con la comunicación hoy día. Porque ya hoy tenemos facilidades, pero la gente no quiere dedicar tiempo. No quiere. Y si tú analizas lo que los padres en el ayer hicieron por ti, los sacrificios, las cosas que dejaron de hacer por ellos mismos para quizás la posición que tú tienes hoy en día, como vemos en nuestra sociedad, madres que hacen que no hay que ni que mencionarlo. No, claro, dan todo por sus hijos. ¿No entiendes? Entonces yo creo que para ajustar un poco y cómo debe haber un balance, primeramente, cuando ya tú te casas, obviamente que tu responsabilidad primaria es tu hogar actual. Pero, El hogar que se acaba claro de que sí. formar. Pero luego, ya, por ejemplo, no podemos olvidarnos. Tenemos que ser agradecidos porque, ¿sabe qué? La palabra dice que lo que tú siembres eso va a cosechar. Claro. Cuando tú haces algo, quizás lo haces con la intención de olvidarte de tu padre, tus mismos hijos van a aprender y van a hacer eso mismo. Van a hacer lo mismo. ¿Me Eso entiendes? es así. Eso es la ley de la vida. Y como muchos dicen, la ley del siembra y el cosecha. Claro. Pero esta es la justicia de Dios que va a venir a operar aquí. Amén. Así Amén. es. Voy a resaltar una palabra que me gustó mientras tú hablabas, es el agradecimiento hacia los padres, mi hermano. Que hoy en día está muy carente de muchos Porque hijos. cuando el niño, el muchacho, el joven, ya el adulto, no es agradecido, mi hermano, se va a olvidar del padre. Claro que sí. Porque no va a valorar, como tú mencionabas, tanto que se sacrificó ese padre por quizás pagar los estudios Claro. a ese niño. Los a días esa de lluvia, adolescencia. los días de lluvia, Claro. mi hermano, que tuvieron que salir. El hambre que pasaron El los hambre. padres para impulsar a ese Claro. niño a ese desarrollo. Y hoy en día, lastimosamente, que voy a hablar acerca de algo que tú mencionaste, lo envían a un asilo, no lo llaman, no lo visitan, se desentienden de ellos. Gloria a Dios por Y aquellos la que lo soledad hacen. termina matando a esos padres. Soledad, porque quizá depresión. dándole mucho a la mente. Wow, tanto que yo me sacrifiqué por mi hijo y mira cómo estoy yo aquí abandonado. Amén. Y Amén. es que, ¿sabe algo? Esto no tiene que ver con que tú lo vas a hacer para que de cierta manera, como con ese nivel de exigencia que los hijos lo tengan que hacer por ti, no. Es desde el punto de vista del agradecimiento. Que sea Eso es así. Mira, Es la que Biblia tú tienes que presenta venir. dos verdades ahí. El que usted acaba de leer ahorita, que empezamos en Génesis 2.24, que dice, dejará a tu padre y a tu madre, es una verdad. Amén. Cuando tú te casas es una verdad, tú tienes que dejarlo para poder fluir bien con tu pareja. Y también en Éxodo capítulo 20, verso 12, que es lo que usted está hablando, honrará a tu padre y a tu madre. Amén. Esa es la forma de uno, cuando uno se casa y ya uno está fuera del hogar de nuestra madre, tenemos que honrarla. Y me voy más allá, mis hermanos, mira. Eso es cuando uno está como si fuera que uno va para Nueva York. Si usted en Nueva York duró 20 años trabajando y no sembró aquí por lo menos un blog, ¿a dónde usted va a parar? Si usted sabe que usted está en un país ajeno, en cualquier momento lo pueden deportar. Entonces así mismo hay que se casa. Tú tienes tu padre ahí, arregle su casa, ¿verdad? Si no la tiene, a una habitación ahí, no de que, pues si te va a dejar, pero si algo pasa, tú vas a tener una habitación que va a llegar allá. Y es una forma de tú honrar a tu padre y a tu madre. Mira, como dice el hermano Antonio, de nuestro país, República Dominicana, que nos estamos dirigiendo para el mundo, se usa mucho eso, que hay muchos dominicanos que buscan la oportunidad de irse para Estados Unidos o España o otro país, Suiza, etcétera, buscando una mejoría económica. Claro. Hay muchos, que gloria al Señor y el Señor bendiga a esos hijos que son responsables, son Amén. agradecidos, pero hay muchos que no, que se van allí a la corrupción totalmente, Sí. se entregan totalmente. Lamentablemente. Con el sistema de que se ve de corrupción en esos lugares y no agradecen a los padres. Y luego viene, como muchos conocen, escuchen bien, el karma le cae, muchos le llaman el karma, pero yo le llamo la justicia de Dios. Sí, la Amén. justicia del Eso Señor. es así. La justicia de Dios que está operando para cada individuo, porque de cierta manera cada individuo está disfrutando de la misericordia y también va a ser, por algún punto, como dice la palabra en los evangelios, va a tener que rendir cuenta por la justicia, que la justicia de Dios lo va a llevar a tribunales. ¿Entiendes? Amén. Entonces, no podemos pasar eso por alto. De que hoy somos hijos,
mañana nosotros podemos ser padres. Y si yo ignoro eso, a esos que se encuentran en el extranjero también, no agradecen, que se van allí y pidan la oportunidad de sembrar, de ser agradecidos, le va a pesar en el mañana. Claro. Una Ah, forma en la cual yo puedo ser agradecido, mi hermano, es con el tema económico. Eso es así. Que usted enviando $100 o usted Claro. apartando algo, si usted está aquí en Dominicana, para mandarlo para el campo, porque hay muchos hijos que están viviendo en la ciudad, pero tienen a su padre en el campo. Claro. Dependen de la remesa, ¿Entiendes? de esa ayuda económica que llega del extranjero. Es así. Es que donde está su padre, usted tiene que invertir ahí también. Claro que sí, Que hermano. aunque uno sea viejo y uno ya se encuentre solo en la vida, uno se va a ir para su padre, aunque los padres estén viejitos. Uno va Y a es que quedar- siempre, Amén. digamos en buen dicho dominicano, tu padre es tu padre. Claro. Amén. Algo que decía Antonio, ahorita, dejará, no que lo va a abandonar. No, claro, O sea, claro. que se aleja de un territorio geográfico, hablando de geográficamente, pero no se desvincula la responsabilidad que tiene ese hijo hacia el padre. Claro. Porque aparte de ser agradecido, tiene una responsabilidad con el padre Claro. delante de Dios. Es que la tiene que ¿Tú me tener. entiendes? No, Delante de Dios. Tiene una responsabilidad porque ya que una persona cristiana, quizá el padre no fue un buen padre en la vida de esa persona, pero si es cristiano, tiene una responsabilidad delante del Señor de Claro. cómo marcar la diferencia, Hay porque que se puede dar ese claro. caso que el padre Claro. no se entendió del niño. Y hay que hacer la cosa como si fuera Pai Señor, todo lo que vamos a hacer. Amén. Bueno, el detalle es que tú a una gente que no tiene temor de la palabra de Dios, tú no le puedes... Ya es otro Esas modo. aplicaciones- Estamos hablando de gente cristiana, el que no Sí. tiene Esas temor de aplicaciones, Dios, ¿me entiendes? Porque para muchos la palabra de Dios, eso es insignificante, eso no cabe mencionarlo. Claro. Pero para aquellos que son hijos de Dios, tienen que ser agradecidos claro. Sí, de la el palabra Padre. como Dios lo enseña. Y yo quería mencionar de que en el tema económico es uno como tú puedes ser agradecido. Con el tiempo que tú brindas también es otro, ¿me entiendes? Así mismo es. El tiempo y lo económico son cosas muy importantes. Entonces, prioridad principal que tus padres necesitan porque ya están en una edad avanzada. Más en estos tiempos de tecnología, como tú mencionabas, hay personas que están en otro país. Pero yo he visto casos de hijos que se mantienen bien comunicados con sus padres. Aparte de eso, les tienden una ayuda económica. Claro, que son Y en las agradecidos. vacaciones, cuando tienen tiempo, se van a pasar tiempo con sus padres. ¿Cómo que dice De hecho, Efesios? como pareja se dividen. Si vienen a pasar 30 días aquí en el país, pasan un tiempo con los padres de la mujer y otro con los padres del hombre. ¿Es ¿Tú me así? entiendes? Se mantienen comunicados porque deben de honrar y deben compartir tiempo de calidad con sus padres mientras están vivos. Mira, yo no quería pasar por alto algo que tú estabas mencionando, una declaración que tú hiciste, de aquellos hijos que no recibieron la autoría de sus padres, que no fueron responsables, ¿cómo ellos pueden ser? Bueno, a la luz de la palabra, la Biblia va a demandar de cada uno de nosotros que cada quien tiene que cumplir su rol aquí. Amén. Aunque Así- tú, así independientemente de tus padres terrenales, no hayas recibido vamos a decir, ese cuidado. Ese apoyo. ¿Entiendes? Entonces, la palabra de Dios establece el orden. Nosotros somos hijos hoy. Y mañana, el día que ya nos toque partir de esta tierra, vamos a ir delante del tribunal de Dios a rendir cuenta como hijos también. Así es, Y- que el cristiano tiene un reto muy Escucha importante. algo, nosotros estamos hablando de un plano terrenal. Todavía no estamos hablando de la parte espiritual de aquellos que son hijos. ¿Cómo ser agradecido Amén. con el que nos ha dado la vida? Así Amén. es también. Refiriéndome ahí en esa parte a todo ser humano Claro. que ha sido creado por Dios. Así es. Nuestro Padre celestial. ¿Entiendes? Entonces, Amén. eso es otra implicación que también estaremos hablando después en otro video. ¿Cómo yo puedo ser agradecido delante de mi Padre Celestial con las cosas que me da? Porque, y cuando el Padre agradecido, cuando el Padre se comporta bien, el Hijo sale mal agradecido. ¿Qué podemos mencionar? Bien ahí. Ese es otra cosa que Eso yo sé así. que van a haber temas. Esa es la categoría que van a donde estar estamos vinculados nosotros, mi con hermano. que van a hablar de Nosotros como seres humanos, que nuestro Creador, nuestro Padre Dios, en el orden carnal, somos mal agradecidos con las cosas que Dios nos da. pero muy mal agradecidos. Entonces, En a veces ocasión- queremos aplicar justicia de Una- la manera yo no me explico. incorrecta. Entonces no es justicia. De una justicia que es injusta totalmente. Amén. Amén. Hermanos, tenemos una tercera pregunta. Este tema está muy interesante. Así que le invito una vez más a que Amén. comparta este programa. Y si no se ha suscrito, que se suscriba.
Amén, amén. Amén. Dice así la tercera pregunta. ¿Cómo puede una pareja cristiana conseguir su propio hogar bajo la dirección de Dios? Amén, amén. Quiero leer Mateo 7:24. El que oye mi palabra y la hace, le compararé a un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Amén. Podemos ver ahí, Dios tiene que estar en primer lugar en mi matrimonio, en todos. Amén. Tiene que estar ahí Dios en todo. La pareja tiene juntos leer la palabra, tienen que ir a la iglesia juntos, no hay uno en otra iglesia y otro en otro, tienen que ir juntos. No habría unidad ahí ya. No hay unidad, tienen que ir juntos, tienen que caminar en unidad. Entonces Dios es la base de todos Amén. para el matrimonio. Y ahí el matrimonio, aunque venga lo que venga, van a mantenerse porque tienen la palabra de Dios. Si la hacen, claro está, si la hacen, porque hay muchos que la escuchan, pero no la obedecen y no la hacen. Que ahí es que está el beneficio de tu Entonces poder. su fe se deteriora. Entiendo, Porque nada claro. más hace una parte, es Lo que le escuchar conviene, y aplicar. claro, Y las dos son importantes porque si tú no la puedes aplicar si no la escuchas primero. Es claro. imposible. Eso es así. ¿Cómo irán si no hay quien le predique? ¿Entiendes? Sí. ¿Cómo vendrá un arrepentimiento? Eso está bien profundo, mi Entonces, hermano. mi hermano Natanael, ¿cómo se puede conseguir un hogar en el Señor? Hablándole al público cristiano en específico con esta pregunta, porque vemos una serie de cristianos que no tienen un hogar, tienen quizás una casa, tienen riqueza, pero no tienen un hogar. Porque voy a poner un ejemplo del hermano Antonio. Hay uno que se está congregando en una iglesia y otro en otra. Bueno, Hay uno que se congrega y otro no se congrega. Entonces hay conflicto ahí. bueno, yo diría que si somos cristianos, un ejemplo, considerando lo que vengamos hablando desde el principio, es que tienen que ser una sola carne en todos los sentidos que la Biblia está hablando. En la forma de pensar, la forma de actuar. No solamente se está refiriendo a una sola carne a la parte íntima sexual. No es, Todos no tienen que es solamente trabajar en ahí. la misma En todos. dirección. ¿Entiendes? En todos, En el mismo enfoque. claro. Para yo poder mantener ese balance, yo tengo que tener algo pendiente. Que es, como el hermano estaba mencionando, que si yo no me convierto en un hacedor de la palabra de Dios, de los mandatos que Dios me ha dado. Por ejemplo, que estaban hablando en un video anterior sobre cuáles puntos hay que considerar a la hora de yo coger mi pareja. Hablábamos ahí del tema de yugo desigual. Yo no puedo pasar por alto eso, porque ya yo voy a violentar la palabra de Dios. Así es. Y mañana va a venir una consecuencia por la cual yo voy a tener que pagar con un gran precio, mi hermano. No se puede crecer en el Señor ¿Entiendes? si se une en yugo desigual. Ya eso es literalmente como tú meterte a la guerra sin armas. Y a la guerra si tú estás desarmado totalmente, sin municiones. Estar preparado. ¿Tú me entiendes? Y nosotros tenemos muchos ejemplos de que la gente que nada más escucharon la palabra de Dios y no la obedecieron, fracasaron. Así. Ahí tenemos a Sansón, un personaje del Antiguo Testamento. ¿Entiendes? Eso Claro. le trajo serias consecuencias. Uno tiene el Con su ejemplo ahí. propia vida. ¿Usted me entiende? Tenemos algo parecido en Moisés, que el Señor pasó algo y le dijo, háblale a la piedra, y él le golpeó. Y Moisés simplemente se cohibió de no entrar a la tierra prometida. Claro. Ahora imagínate aquellos que desobedecen en este tiempo la palabra de Dios. Solamente lo escuchó, pero ¿Cuál es la no consecuencia que obedeció. van a tener, mi hermano? Sí, para todo hay consecuencias. La exclusión del reino de los cielos. Claro. Porque lo que tú estás hablando ahí, ¿qué fue lo que pasó con esa persona que no lo obedecieron? Que su casa, cuando no lo obedecieron, Sí. cuando vino la tempestad, Sí, los problemas, cómo cayeron todo eso. encima la casa, la construcción. Claro. ¿Mm? Amén. Vemos muchas parejas cristianas que no están avanzando en su hogar. Porque voy a resaltar algo que es lo más importante en el creyente. Fue ese versículo que tú leíste, donde habla que el que escucha la palabra del Señor Claro. y la aplique en su vida, su fe se va a mantener estable en cualquier situación. Amén. La ¿Tú me fe- entiendes? Pero vemos un gran número de cristianos que han sacado la palabra del Señor y su hogar está totalmente destruido. Así es, eso es así. ¿Tú me entiendes? Porque ya no solo fue uno que sacó la palabra, ya son los dos. Imagínate, imagínate si quien te brinda a ti la garantía de que las cosas van bien, tú decides violentarle, en este caso la palabra de Dios. Vamos a suponer, para tener una forma práctica, vamos a suponer que hay dos personas en un hogar y por una razón u otra surge un conflicto. Y
son creyentes y tú dices, ¿cómo yo puedo solucionar esto? Porque se me está saliendo de la mano. Si yo no considero los principios que la palabra de Dios me está aconsejando hacer. Claro. Si hay un problema, un desacuerdo en algo, un ejemplo, o una ofensa, si ya trascendió mala el problema, ¿cómo yo puedo buscar una reconciliación? Sí. Cuando la palabra de Dios me brinda recursos a mí para yo poder concebir. Claro. Porque la palabra de Dios lo que está estructurando algo que se quebró cuando el pecado fue introducido Amén. en este mundo, Eso es así. que afectó a todo tipo de relaciones entre individuos, entre pareja, entre hijo y padre, entre incluso No, hasta claro, empleado y jefe, ¿me Sí, entiendes? así mismo es. Nuestro La Padre palabra de Dios está espiritual. estructurando una sociedad desde el punto primeramente espiritual al punto de Claro. vista terrenal. Mira, tú dijiste algo Sí. hace un momento que tiene mucho peso. Y es que hay en personas que la palabra de Dios la toman en poco. Claro que ¿Tú sí. me entiendes? Entonces su vida está a boca abajo y gente llamándose cristiano están tomando también la palabra de Dios en poco, mi hermano. Claro que sí, Y hermano. no hacen una buena aplicación porque como tú acabas de decir, la palabra de Dios le da recursos, salida a la gente, Que sí, hermano. respuesta para resolver X problemas. Que así que tiene que ser. ¿Tú me entiendes? En ese análisis que yo menciono, si hay un problema por una ofensa que hubo, la palabra de Dios te invita al perdón. Amén. Ahí Pero está cuando todo, tú te ¿verdad? dejas guiar por el orgullo, hermano, ahí no hay perdón, ahí no hay reconciliación, ahí no hay nada. Bueno. Ahí lo que es próximo a la destrucción, un hogar. Amén. Y tú ves, hermano, que esa pareja, aún siendo cristiana mucho, como tú dices, no perdonan quizás por el orgullo, pero ellos quieren estar juntos, pero siempre van a tener la discusión. Y tú sabes qué hace mucho, que se van a una charla de parejas y pagan viajes de dinero, donde la palabra te está diciendo a ti que vaya a pedir Y es donde ese es lo irónico, que tú te vas a pagar Una charla. mucho dinero por fuera buscando charla y allá te hablan de ir perdón, De lo mismo que la que- palabra de Dios te está hablando de lo aquí a mismo. ti hoy. de lo mismo que está. Entonces, si ustedes fueran a resumir en algunos consejos, ya para ir concluyendo este tema, cómo una pareja cristiana puede lograr formar un hogar exitoso, a ustedes dos, ¿qué usted le diría a la persona? Quizá alguna regla que usted, según el conocimiento de Dios, según la palabra le ha dado, ¿qué ustedes le podrían aconsejar a ese público? Bueno, aparte de todo lo que hablamos, que son muy importantes, todo lo que está ahí es muy importante, lo que se habló ahí. Ahí está, hermano, lo que es el temor de Dios. Amén. Una pareja sin temor de Dios, no hay nada ahí. Porque Amén. estamos No hablando. puede lograr ese Claro. hogar exitoso en el Y Señor. la palabra que vimos ahí, escuchar la palabra de Dios y hacerla, ser hacedores de ella, que nos manda la palabra a nosotros, y no solamente oidores, sino hacedores de ella. Entonces el matrimonio se va a mantener formal. Como estamos hablando ahí, le digo a la gente, escuchen el video completo para que usted vea que ahí hay muchas palabras que van a Amén, servir amén. para su matrimonio. Amén. Amén. Eso es así. Resumiendo de una manera y considerando lo que el hermano menciona, lo más importante de todo es serle fiel a la palabra de Dios, obedecerla. Amén. Porque yo he visto algo en muchos casos de muchos cristianos, es que en ellos, en lugar de aplicar la palabra a lo que el problema que están enfrentando, ellos se van a hacer ciertos sacrificios. Y la palabra de Dios ya estableció un orden de cómo se debe hacer cada cosa. Lo que la palabra de Dios quiere como nosotros, y una palabra que se resalta por todo el Nuevo Testamento, es que nosotros seamos obedientes y hacedores de la palabra de Dios. Como debe de ser. ¿Entiendes? Si tú te fijas, cuando el Señor le dice a cada uno que el hijo tiene que honrar a su padre, le está dando un mandato de obedecer. Amén. ¿Entiendes? Sin importar las consecuencias o las repercusiones que tú has tenido, o quizás, por ejemplo, lo que no pasó en el pasado, porque también estamos lidiando con traumas de mucha gente que están viviendo en el presente, de que ellos, por ejemplo, su padre lo abandonó y hoy están cargando con eso en una relación, no saben perdonar, ¿entiendes? No saben reconocer en el momento cuando son los que agravan a la otra persona. Y lo más que todo, la palabra lo que quiere enseñarnos a nosotros es que sean los mejores hijos de Dios, mejores individuos en una sociedad. Amén. Pero si yo no considero aplicarla, yo no va a haber fruto. Eso es así. Amén. Obedezcamos la palabra de Dios. Amén, hermanos. Yo me he edificado mucho con este Buen tema. mensaje. Sé también que ese público se ha edificado. Hemos llegado a la parte final de este tema. Sé que vendrán más adelante temas que van a tener vinculación con este, que Amén. serán de suma edificación
a ese público que nos sigue. Vendrá Amén. una segunda parte. Amén, así es. Esto fue Conociendo el Verdadero Evangelio. Amén. Dios te bendiga. Shalom. Bienvenido a Conociendo el Verdadero Evangelio.